Padre, el tema de hoy es que cuando una persona dice yo creo, ¿se está refiriendo a sus opiniones personales o dice yo creo apoyándose en el testimonio de los demás? ¿Qué significa decir yo creo para un católico? Estamos, como en alguna otra ocasión hablamos sobre este tema, estamos nuevamente ante una palabra que tiene varios significados. En el lenguaje común, cuando uno dice yo creo, realmente lo que debería decir es yo opino. O en mi concepto, en mi parecer, tal vez, probablemente esta cosa es así. Y entonces cuando uno dice yo creo, uno por ejemplo dice yo creo que la situación económica mundial va a mejorar este año. En el fondo no es más que una opinión más o menos educada sobre un futuro impredecible realmente, ¿verdad? En cambio, cuando uno utiliza en el término dentro del mundo católico, dentro de la fe católica, la expresión yo creo, lo que está diciendo es yo estoy absolutamente seguro de algo que además comparto con todos los que tienen mi misma fe, que no es un asunto, digamos, tal vez probable, más o menos creíble, que podría fracasar, no. Es decir, yo estoy absolutamente seguro de una serie de verdades de las cuales se ha hecho garante Dios mismo, ¿verdad? Hay un libro, que realmente es una serie de libros, yo siempre me traigo algunos al programa porque me gusta recomendarlos. Hay una colección que está saliendo en castellano por una editorial española que se llama Ediciones Palabras, de todas las catequesis que el Papa Juan Pablo II en su momento hizo a lo largo de todo su pontificado, y que se fueron reuniendo en 4 libros. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y creo en la Iglesia. Cada uno, como verán, es un libro voluminoso, en el cual de un modo magistral, como nunca en la historia ningún papa lo había hecho, ha explicado punto por punto el contenido de nuestra fe. Esta colección verdaderamente vale la pena tenerla, y que está formada, cada uno de estos libros, por 70 u 80 catequesis del Santo Padre Juan Pablo II. Las homilías, dijo usted recién, de los miércoles. De los miércoles, efectivamente. Son las catequesis de los miércoles. Pues cuando se refiere a este tema, el Papa, por ejemplo, decía, en cada uno de los símbolos o credos de la fe, el símbolo comienza siempre con la palabra creo. Y de ahí pasa a explicar esta palabra. ¿Qué quiere decir cuando alguien dice yo creo? Y dice así: la expresión está presente en el lenguaje cotidiano, aún independientemente de todo contenido religioso y especialmente del cristiano. Te creo significa me fío de ti. Estoy convencido de que dices la verdad. Esto es hacer un acto de fe. Creo en lo que tú dices significa estoy convencido de que el contenido de tus palabras corresponde a la realidad objetiva. Es lo que los alumnos hacemos con nuestros profesores, necesariamente, aunque a veces también hay profesores que nos mienten, lamentablemente, ¿no? Hay profesores que por ideología no dicen realmente lo que es una verdad científica, manipulan a veces la mente de los alumnos. Yo he conocido últimamente algunos casos muy dolorosos de profesores que deliberadamente han dado información falsa a sus alumnos por motivos ideológicos. Pero el alumno está como inclinado a creerle por la autoridad al profesor. En cambio, cuando uno se refiere a Dios, en lo que está diciendo es, creo en lo que tú dices porque eres Dios mismo, que no puede ni engañarse ni engañar. Hay una relación muy particular en este acto de decir yo creo en Dios. Y añadía el Papa, la palabra creo aparece con frecuencia en las páginas del Evangelio y en toda la Sagrada Escritura. Sería muy útil confrontar y analizar todos los puntos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos permiten captar el sentido bíblico del creer. Al lado del verbo creer encontramos siempre el sustantivo fe, como una de las expresiones centrales de toda la Biblia. Y es que el yo creo es el acto casi fundamental. En la Epístola a los Hebreos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Digo casi fundamental, que enseña la Biblia, porque hay un acto que todavía es más perfecto, que es la caridad, ¿no? Cuando San Pablo dice que en esta vida, en la Epístola a los Corintios, existen
la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más grande de las tres es la caridad. A los cristianos no nos queda ninguna duda. La caridad, el amor a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo por amor a Dios es lo más importante. Pero a continuación, acá en la tierra, lo más grande, eso que a Lutero se le olvidó aclarar, que acá en la tierra la fe es así de grande, de importante como él la decía. Pero en la Sagrada Escritura dice que la caridad es aún más que la fe, ¿verdad? Bueno, pues acá en la tierra, hacer el acto de fe, el decir yo creo, se aplica sobre todo a los contenidos de lo que Dios nos ha ido diciendo, que llamamos el credo o los símbolos de la fe. Que esto sí sería importante explicarlo con cierto detenimiento. En el Catecismo de la Iglesia Católica, tal vez ahora o después en el siguiente programa lo podemos ir ampliando, hay un apartado en la primera parte del Catecismo que se refiere precisamente al credo, es decir, a los contenidos de la fe. Y en él hay una página en la cual viene proyectada como en columnas dos de los credos o de las profesiones de fe que contienen lo que el cristiano dice o quiere decir cuando dice yo creo. Yo creo en estos resúmenes que ha hecho la Iglesia y que contienen todo lo que la Biblia lo dice de un modo mucho más abundante. Y es apasionante pasarle revista a todo lo que cada uno de estos artículos dice. Para evitar, digamos, una cosa excesiva, acá simplemente quiero apuntar un pequeño detalle. El más cortito de los contenidos de ese yo creo, dice San Pablo, es que una persona para salvarse tiene que creer por lo menos dos cosas: que Dios existe y que es remunerador. Es decir, que premia a los buenos y castiga a los malos. Ese es el mínimo para cualquier persona que incluso no ha oído hablar de Cristo, ¿no? Que pueda decir yo creo que Dios existe y que hay premio y que hay castigo. Pero cuando Cristo vino reveló mucho más, que eso tal vez lo podríamos ver a continuación un poco más tarde. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, padre, y continuamos con el programa, está muy interesante. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, como complemento de lo que estábamos tratando, padre, Sí. ¿dónde podemos encontrar un resumen de la fe cristiana? ¿Existe alguna especie de catálogo o algo que nos dé una noción concreta? Sí, en la Iglesia, que como es madre y maestra, hay toda una especie de pedagogía fantásticamente bien desarrollada desde los comienzos de la Iglesia, que ha facilitado mucho incluso a aquellos cristianos que eran analfabetos, que no podían encontrar una Biblia, que era carísima en los comienzos, durante tantos siglos hacerse con una. Hay resúmenes que se han hecho de los contenidos básicos de la fe, de lo que Dios ha querido que todos los cristianos sepamos cuando decimos yo creo. Y esos catálogos de verdades que han sido hechos en diversas circunstancias se llaman normalmente el credo del pueblo de Dios, pero también se llaman los símbolos de la fe, que es otra palabra tradicional de origen griego. Aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, aparecen al comienzo, muy al comienzo del Catecismo, aparecen como estas listas o catálogos que en alguna ocasión ya me referí, que por ejemplo los voy a tratar de comparar. Acá vienen solo dos, pero hay bastantes. A lo largo de la historia se han hecho muchos. Hay uno de estos catálogos o listas de los contenidos de la fe que tradicionalmente se dividen en 12 artículos, que son como los 12 contenidos básicos que perfilan bien la fe católica. Bueno, la fe de todo cristiano, porque en esto o todos pensamos igual o no somos cristianos, ¿verdad? Que se llama el símbolo de los apóstoles, y que la tradición dice que la formaron los 12 apóstoles, aportando cada uno de ellos uno de los llamados artículos que forman este credo o este símbolo de los apóstoles. Si realmente fue así o su generación fue distinta, este es un tema que en este momento no corresponde, pero empieza diciendo:
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que este primer artículo, por ejemplo, exige que uno, fiado en la capacidad y en la autoridad de Dios que revela, no puede dejar de dudar por un punto o en un tema que Dios existe. Pero que además, para nosotros, Dios es Padre, y la relación que tenemos con Él es paterno-filial. Eso que en algunas partes del pensamiento moderno, que es verdaderamente la gran vergüenza del siglo XX que pasó, que surgieron, algunos inspirados en Hegel, otros en Freud, que es el que tal vez más daño hizo, Sigmund Freud, y muchos otros que pensaron que la peor, más espantosa relación, la más humillante para el ser humano era la paterno-filial, como si hubiera una degradación de la condición humana por tener ese tipo de relación. Y incluso algunos llegaron a decir que es una relación de tipo enfermiza, ¿no? Sin embargo, los cristianos no tenemos ningún problema en el credo en decir que creo en Dios, que es Padre Todopoderoso. Es decir, que no solo tiene las cualidades de Padre, que se ocupa de los hijos, sino que tiene el poder para poder realizar también sus desvelos. Eso que después nosotros llamamos la providencia de Dios, que Dios se ocupa de nosotros con su poder, y que es creador del cielo y de la tierra. Decir que todo esto no existe por generación espontánea, y no es, por supuesto, proceso de un azar totalmente espontáneo, no dirigido. Para nosotros toda la creación tiene la inteligencia ordenadora de Dios que la está llevando de un modo determinado a través de los siglos. Todo esto es el primer artículo del credo. En cambio, otro credo dice el famoso credo niceno-constantinopolitano, que surgió de dos concilios de aquella época en que todos los cristianos estábamos todavía unidos dentro del único gran cuerpo de la Iglesia, el concilio de Nicea, que luego se completó con el de Constantinopla, que dice así. Comienza el primer artículo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Acá hay como una mayor explicitación de lo que está en la Biblia. Claro. Porque, ¿qué es lo invisible? Lo invisible para nosotros es lo más importante. Por un lado, la existencia de las criaturas que no tienen cuerpo, que son los ángeles, los arcángeles, que en la Biblia salen abundantísimamente. Y también los demonios, que pertenecen a esas criaturas invisibles, pero que tienen ese odio y esa envidia hacia la creación y especialísimamente hacia los hombres. Por eso es que, entre otras cosas, la Iglesia tiene oraciones especiales que se llaman exorcismos para defender a todo ser humano contra las maldades de Satanás. No es ningún cuento, está en el credo, las cosas invisibles. Pero también creemos, por ejemplo, en esa creación invisible que es la gracia santificante, que es ese don que todos los cristianos tenemos en el alma, que es lo que permite que seamos hijos de Dios, nos transforma en hijos de Dios, hace que Dios a uno le puede decir, tú eres hija mía, tú eres hijo mío, porque este don de la gracia que te he dado te ha transformado de tal manera que te ha convertido en un auténtico hijo o hija mía. Creemos firmemente en que esto ocurre. Lutero no creía en este don de la gracia interior. Se perdió, digamos, todo el conocimiento de la filiación divina, ¿no? Eso en el caso de él fue una pena. Pero en el credo dice esto con toda seguridad. El segundo artículo, no los voy a leer todos porque no nos da tiempo el programa, pero yo les invito a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica no solo la lista, sino la explicación detalladísima que trae el Catecismo. Pero el segundo artículo, por ejemplo, dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue el motivo del gran festejo del año 2000 para celebrar precisamente este misterio, que Jesucristo existe, que es el único Hijo de Dios y que es nuestro Señor, ¿no? Que nos remitimos a Él para todo el gobierno de nuestra vida, a su ejemplo, a su doctrina. Pero añade el credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Esto también lo rezan los anglicanos, los luteranos, no es simplemente un credo puramente católico. A Dios gracias estamos unidos en el credo. Este mismo credo lo rezan los ortodoxos, ellos también conocen esto. Nos une a todos los cristianos este contenido. Eso quiere decir un cristiano cuando dice yo creo.
creo en estos contenidos. De modo que por lo menos hemos dado una ligera idea de qué está detrás de la palabra yo creo, ¿verdad? Cuando uno habla. Bueno, vamos a ver en la próxima vez qué preguntas nos traen. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la Padre. próxima, muchas gracias.